Sí, ya se está grabando. Vientos. Entonces, ¿les Gracias, parece si Diana. empezamos? Sí. Sí, Diana. Ok, chicos, entonces lo primero, y es en qué íbamos a empezar con el metabolismo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que leyeron? A ver. Que el metabolismo es un conjunto de transformaciones de reacciones químicas que están catalizadas por enzimas. Ok, exactamente. Entonces, con eso empieza. El texto realmente empieza con una palabra clave que es nutrición. Que lo importante de esta palabra clave es que finalmente a partir de la dieta, nosotros, en nuestro caso, vamos a obtener moléculas o iones de los cuales nosotros vamos a obtener algunos constituyentes celulares. Nosotros ya vimos gran parte de proteínas. Ahorita en este segundo bloque vamos a empezar a ver carbohidratos. Sin embargo, y para fines del temario, el primer tema que nosotros debemos cubrir es el metabolismo en toda su expresión. Y por metabolismo me refiero a todos los componentes de moléculas que podemos tener dentro del metabolismo, que entre comillas, ¿quiénes serían, chicos? Las macromoléculas, Ok, ¿qué macromoléculas tenemos? carbohidratos, lípidos, proteínas. Ácidos nucleicos. Ok, carbohidratos, lípidos, proteínas. También las vitaminas, ¿no? Y los iones. Exacto. Ácidos nucleicos. Vamos a tener también a los que me dijeron que son vitaminas. ¿Y qué otro me comentaron? Los iones. Los iones. Que nosotros revisamos en el primer bloque gran parte de ellos. Ahora, por medio de la nutrición, es decir, por medio de la alimentación, nosotros vamos a obtener estas macromoléculas y vamos a obtener cualquiera de estos componentes. Esto va a depender de nuestra dieta. Es importante que ustedes para estos fines empiecen a revisar un poquito qué alimentos son ricos en qué cosas. Por ejemplo, si yo les digo, es que chicos necesito una alimentación rica en carbohidratos, ¿qué mencionarían de alimentos? Azúcares. Las frutas, quedamos que las frutas son muy ricas en carbohidratos. Si yo les digo, chicos, necesito obtener muchas proteínas, ¿de dónde las sacamos, chicos? Del huevo, de la carne. De carnes o algunas verduras. De carnes, algunas verduras, incluso ya hasta hay pues cositas que ya venden la proteína pura, ¿no? Y que los toman mucho la gente que va a gimnasios y cosas así. Si yo les digo lípidos, ¿qué podríamos comer que tengan altas concentraciones de lípidos? ¿Huevo? El huevo, a ver, el huevo tiene una peculiaridad. El huevo es muy rico en proteínas. Almendra. Las almendras. ¿Qué otra cosa? Nueces. Las nueces. Las almendras, las nueces, los aguacates. Incluso algunos pescados son ricos en algunos lípidos. Ahora, de lípidos tenemos que ver la peculiaridad. Nosotros decimos siempre que si tú comes en exceso grasas, ¿vas a qué? Engordar. Engordar. Entonces tenemos dos partes. Hay lípidos, entre comillas, que se consideran buenos y lípidos que se consideran malos. En su momento los vamos a revisar, pero es importante que todos estos lípidos que ustedes ahorita me mencionan en este momento de almendras, en el caso del aguacate, las nueces y en el caso de que yo les mencioné el pescado, que son los omegas, vamos a tener que esas son las denominadas grasas buenas o las grasas que son necesarias para que nosotros llevemos un adecuado control en nuestro metabolismo. A su parte tenemos también a las grasas que nosotros consideramos malas, como el hecho de comer carnitas todos los días, el hecho de comer cualquier comida que haya sido frita o freída en mucho aceite, como las papas, que a todos nos gustan las papas, y ese tipo de alimentos que ya no contribuyen tanto a la dieta y que lo único que generan es que nosotros aumentemos de peso.
Y por ahí me dijeron la otra contraparte, que son los ácidos nucleicos, las vitaminas y los iones. Estos, chicos, son de vital importancia. Los ácidos nucleicos, ¿para qué son de vital importancia, chicos? Para la formación de proteínas en nuestro cuerpo. Más que para la formación de proteínas, hay algo súper relevante. Bases nitrógenas. El material genético depende de los ácidos nucleicos, de las bases nitrogenadas, exactamente. Los iones, ya los vimos. ¿Para qué nos ayudan los iones? ¿O para qué nos funcionan? Para mantener los equilibrios de la célula y que realice sus funciones. Exactamente, más aún, nosotros habíamos visto algunos cuadros donde había hiponatremia, ¿recuerdan eso? Sí, ¿Qué pasaba en un cuadro de hiponatremia? el sodio estaba bajo, ¿no? Ajá, ¿y cuáles eran los cuadros clínicos que nosotros podíamos obtener? Necesito que lo recuerden porque eso tiene ahorita un poco que ver. Si nosotros teníamos hiponatremia, podríamos tener desorientación. En otro caso, podríamos tener algunas alteraciones mentales. En el caso, por ejemplo, del potasio, el potasio en exceso, hiperpotasemia o hipercalemia, nos provocaría un infarto al miocardio, y en el caso de su deficiencia, que sería una hipocalemia o una hipopotasemia, nos podía generar calambres. Entonces, recuerden que los iones, si bien nosotros lo vimos desde la parte de osmolaridad, dimolaridad y otras tantas cosas, también tienen una involucración dentro de esta parte de sinapsis, de movimientos, así como menciona su compañera, dentro y fuera de la célula, y en los transportes activos o pasivos. Y en el caso de las vitaminas, chicos, ¿ahí qué fomentaba la vitamina? ¿O dónde lo vimos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Con las enzimas? Las vitaminas fungían como cofactores, ¿se acuerdan? Que nosotros lo revisamos, también vimos incluso que en la deficiencia de algunas vitaminas nosotros podíamos tener patologías como beriberi. La otra enfermedad que revisamos fue pelagra, entre otras tantas. Entonces aquí lo importante o lo más relevante es rescatar algunos conocimientos de primer bloque para poder utilizarlos en este segundo bloque. Nosotros ya hablamos a partir de todo lo que entra por nuestra dieta, que es todo esto, pero estos tres primeros tienen demasiada implicación dentro de nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque a partir de ellos nosotros vamos a obtener ¿qué? Energía. Energía, exactamente. Caso contrario que ocurre con los ácidos nucleicos, con los iones o con las vitaminas. Si nosotros realmente nos encargáramos de degradarlos, obtendríamos muy poca energía. Y es por eso que estos componentes, estos tres que coloqué debajo, tienen otras implicaciones. Ya los revisamos. Ácidos nucleicos tienen que ver con el material genético. En el tercer bloque vamos a revisar algo que tiene que ver mucho con los compuestos nitrogenados, como la urea. En el caso de los iones, como tal, mantener este equilibrio, y en el caso de las vitaminas, contribuir como cofactores para las proteínas y para que éstas puedan llevar a cabo su función. Entonces realmente pertenecen al apoyo de las enzimas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Pi. Sí. Vientos. Entonces continuamos. Dentro del mismo texto manejan que nosotros tenemos algunos componentes específicos o moléculas que tienen altos contenidos de 4 elementos. ¿Quiénes son esos 4 elementos, chicos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno Oxígeno y nitrógeno. y el nitrógeno. Nitrógeno. Estos 4 van a ser los más abundantes dentro del cuerpo humano, aproximadamente el 96%. Y de hecho, ellos se encuentran embebidos o dentro
o componiendo a las estructuras de las que ya estábamos hablando, que son los lípidos, que son ricos en hidrógenos y en carbonos, también en oxígenos. En el caso de los carbohidratos también son ricos en ellos. ¿Y qué pasa con las proteínas? ¿Las proteínas son ricas en qué, chicos? Nitrógeno. En los 4 juntos. ¿Sí queda claro? Exactamente. Entonces tenemos que tomar estos pequeños detalles que vienen a sonar en este momento, porque tenemos que ver la peculiaridad en este caso de los carbohidratos. En el tercer bloque vamos a revisar como tal a los lípidos y vamos a volver a revisar a las proteínas. Y en el cuarto bloque todavía vamos a revisar un poco de proteínas, pero en este momento aquí nos quedamos. Ahora, continuando, tenemos 2 palabras claves. Tenemos que la división de organismos se va a dividir en autótrofos y heterótrofos. ¿Qué es uno y qué es el otro? Son los que producen su propia comida y los otros son los que necesitan como, pues sí, los que no producen su comida. Exacto. Entonces, los autótrofos Autótrofos son... tienen su carbono del dióxido de carbono como tal y los heterótrofos de otros organismos orgánicos. Exacto. Entonces, primero, los autótrofos son organismos autosuficientes. Ellos pueden construir lo que sé que necesiten, las moléculas necesarias para su vida, las pueden construir a partir de una molécula clave que ya mencionaron, que es el CO2 o el dióxido de carbono. Y realmente el dióxido de carbono va a ser la fuente de carbono para construir cualquier esqueleto de todas las moléculas que necesiten. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Diana. Ok, ejemplos de organismos autótrofos, chicos. Vamos a tener como tal las plantas o cualquier célula que sea fotosintética y vamos a tener también a las bacterias. ¿no? Exacto. Decimos que son autosuficientes puesto que sintetizan sus propios componentes. También otro punto importante es que los autótrofos pueden obtener energía a partir de el sol. Entonces reciben otro nombre, un nombre que podría ser pregunta, que son fotótrofos. Es decir, que convierten la energía de la luz en energía química y de esa forma la incorporan a las moléculas. ¿Cómo se denomina ese proceso, chicos? Lo vieron en la prepa. Fotosíntesis. Fotosíntesis, exactamente. ¿Qué pasa con los heterótrofos? Los heterótrofos son punto y aparte. De hecho, nosotros pertenecemos al grupo de los heterótrofos, que nosotros, como ya lo habían mencionado, dependemos de lo que realizan ¿quiénes? Los autótrofos. Nosotros los vamos a comer, los vamos a digerir, metabolizar para así obtener todo lo que necesitamos y las moléculas de las que nosotros dependeremos. Como ejemplos claros, pues tenemos al ser humano y realmente cualquier animal. La mayoría va a ser heterótrofa. Otro punto importante es que van a obtener los heterótrofos a partir de qué tipo de molécula, chicos. ¿De materia orgánica? De materia orgánica. A partir de moléculas complejas, nosotros vamos a obtener moléculas que serán la base para que nosotros formemos energía, para que nosotros creemos elementos, para que nosotros creemos proteínas. Un ejemplo claro de ello es la glucosa, que quedamos que era la reina de este segundo bloque y la que vamos a revisar de forma muy detallada. Y como tal, los heterótrofos vamos a obtener energía a partir de ¿qué entonces, chicos? A partir de los alimentos. ¿Sí queda claro eso? Sí. Otra palabra clave que se viene a sumar a esto es que en este caso
Los fotótrofos van a obtener, ya dijimos, la energía a partir de la luz, la van a convertir en energía química y de esa forma van a poder generar moléculas. En nuestro caso, nosotros nos denominamos quimiótrofos. ¿Qué es decir? Que aprovechamos la energía química desprendida de los alimentos para reacciones de óxido-reducción. Y el principal mecanismo por el que nosotros vamos a obtener esta energía es a partir de la respiración celular. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿Seguros? Sí, Diana. Bien, entonces los quimiotrofos vamos a obtener energía a partir de la degradación de los alimentos por reacciones de óxido-reducción. Quiero que me digan qué son las reacciones de óxido-reducción, chicos. Cuando un elemento químico Es cuando gana electrones y el otro pierde. Ok, entonces en este caso vamos a hablar precisamente de electrones. Ahora, si yo digo que alguien se oxida, ¿a qué me refiero? Que ese sustrato, ¿qué le pasó? perdió electrones. Electrones. Perdió electrones, exactamente. Y si alguien pierde, el otro gana. Se reduce. Exactamente. No lo olviden, yo sé que para algunos ya es como súper sencillo, pero para otros va a ser un poco complicado. Ahora, es súper importante que ustedes tengan este detalle, porque a partir de ello nosotros vamos a ver reacciones de óxido-reducción. Vamos a ver que algunos sustratos se oxidan, vamos a obtener los electrones y otros componentes se van a reducir. A ver, para fines de este momento quiero comentarles a alguien que nosotros ya vimos, el NADH. ¿Dónde lo vimos, chicos? ¿En el caso clínico, creo? Lo vimos en el caso clínico. El NADH va a ser un carrito, así como los del Six Flags. Es un carrito, es un transportador de electrones. Entonces, ¿el NADH está reducido o está oxidado, chicos? Reducido. Está reducido, está de este lado. ¿Cómo se encontraría el NADH si se oxidara? Se encontraría como NAD. Cuando el NAD gana electrones, se va a comportar como NADH. Cuando este NADH se oxida, ¿en quién se convierte, chicos? En NAD. Es un ejemplo fácil, pero muy relevante para fines de lo que nosotros veremos en su momento, que es la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vientos. Lo siguiente entonces, empezamos con metabolismo. Ya quedamos que hay diferentes definiciones de lo que conlleva el metabolismo. Algunas son que es la suma de todas las reacciones químicas que se llevan dentro del organismo. Otra es el conjunto de ciclos superpuestos en que circulan los diferentes elementos químicos. Otro punto es de la actividad celular altamente coordinada, intencionada y que interviene en multitud de sistemas enzimáticos en la cual se intercambia materia y energía con el medio. A lo que voy es que nosotros dentro del metabolismo lo que tendremos es que partimos de una molécula A una molécula B a una molécula C. Pero nosotros también podemos hacer ¿qué? El inverso. Eso es lo que nosotros vamos a revisar dentro del metabolismo. Vamos a ver que para que nosotros cambiemos de una A a una B necesitaremos ¿de qué, chicos? Energía. De algo que nosotros revisamos en el primer bloque, de una enzima.
Ahora, si ustedes recuerdan, y es importante que lo vuelvan a leer un poco, esta parte de la actividad enzimática o de la cinética enzimática, es importante que lo revisen porque se acuerdan que nosotros teníamos reacciones endergónicas y espontáneas y exergónicas y no espontáneas y todas esas cosas que revisamos. Es momento de que lo volvamos a aplicar, pero ahora en un punto específico. Tenemos enzimas entonces. ¿Y qué tenemos dentro de las otras partes? Tenemos qué sería A, qué sería B y qué sería C. Ah, es un reactivo. Sustratos y productos. Ok, como bien dijo su compañera, todos son reactivos. Ahora, hay que ponerle nombre a esos reactivos. El primero que utilizamos va a ser el sustrato. Y este sustrato se va a convertir ¿en qué? En un producto, así como nosotros lo revisamos. Pero este producto, ¿qué creen? También llega a ser ¿qué? Llega a ser sustrato ¿de qué? Sustrato. De otra enzima, ¿sí queda claro? Sí. Y nosotros los vamos a ir revisando uno por uno. Aquí vamos a utilizar una palabra clave. La forma en la que nos vamos a referir a ellos va a ser como metabolitos. ¿Por qué metabolitos? Porque son moléculas que se encuentran dentro ¿de qué? Del metabolismo. ¿Sí queda claro? Sí. Vientos. ¿Para qué sirve el metabolismo? Vienen 4 puntos importantes, que son los que hay que dar más detalle. En primera, el metabolismo nos sirve para obtener energía. ¿Cuál es la forma de energía que nosotros necesitamos dentro de la célula? ATP. El ATP. ATP, exactamente. Pero nosotros también necesitamos, a partir de los alimentos, necesitamos convertir nutrientes en componentes celulares. Eso nosotros no lo hemos visto tanto, pero yo sé que ustedes ya lo están revisando o lo revisaron en su momento en histología. ¿Qué componentes celulares podríamos tener, chicos? Las La membrana. glucoproteínas, glucolípidos en la membrana celular. Exactamente, entonces nosotros aquí vamos a empezar ¿a qué? A unir, a separar, a colocar. En el caso de los glucolípidos, chicos, ¿qué necesitamos sumar? Glucosa y lípidos. Exacto. Y no solo glucosa, aguas con eso. Gluco no tiene que ver mucho con glucosa. Más que con glucosa tiene que ver con ¿qué? Con carbohidratos. Exacto. Carbohidratos más lípidos. Y de igual forma tenemos a su contraparte, las glucoproteínas, que serán carbohidratos más proteínas. Entre otras muchas cosas que nosotros revisaremos. Por ejemplo, las proteínas que le dan la forma a la célula. ¿Esas cómo se llaman, chicos? Ustedes lo revisaron en histología. Proteínas estructurales. Exactamente, las proteínas estructurales que forman una malla y que esa malla no sé qué. Todo eso va a depender a partir de ¿quién? Del metabolismo. El metabolismo puede degradar, puede formar, pero también es importante que convierta algunas moléculas en componentes celulares que son específicos para ella. ¿Para qué? Para que tengan estructura, para que tengan función y para que puedan llevar a cabo todo lo necesario para que sigan viviendo esas celulitas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Ok. Otro punto importante que se viene a sumar al metabolismo es el ensamblar componentes para formar macromoléculas. Díganme un ejemplo de una macromolécula que nosotros necesitamos en la sangre, por ejemplo. A ver, yo les voy a decir uno. La hemoglobina. Ok, ya dijeron otra, la hemoglobina. Hemoglobina se abrevia así, chicos. Eso es importante que lo recuerden. Pero bueno, la albúmina y la hemoglobina. Uno y otro. ¿Quién produce la albúmina, chicos? ¿Las dos son qué? Son proteínas. ¿Dónde van a estar?
La albúmina tiene que estar en la sangre y la hemoglobina, ¿dónde debe de estar, chicos? En el ¿Era en el eritrocito. plasma? Aguas, en el eritrocito. Dentro del eritrocito está la hemoglobina. Ahora, quiero que recuerden, la albúmina, ¿qué órgano lo produce? El hígado. El hígado. El hígado. Entonces, ¿el hígado qué debe de tener, chicos, para producir albúmina? La albúmina es una proteína. ¿Cuál es su componente mínimo estructural de una proteína? Aminoácidos. Aminoácidos, exactamente. Entonces, el hígado a partir de estos aminoácidos va a producir finalmente, ¿qué? Albúmina. Y la albúmina se va a ir a la sangre donde tiene que llevar a cabo su función. En el caso de la hemoglobina y los eritrocitos, ustedes aún no lo saben porque no lo han visto en histología. Creo que es hasta segundo bloque donde se observa, donde ven que a partir del vaso nosotros vamos a tener diferentes componentes celulares y uno de ellos va a ser el eritrocito y dentro del eritrocito se va a formar la hemoglobina. De igual forma, ¿a partir de qué? De aminoácidos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Diana. Vientos. Y el último y cuarto punto que es importante es que va a formar y va a degradar moléculas requeridas para funciones celulares especializadas, que es más o menos lo que nosotros acabamos de decir. El hígado dijimos que produce ¿a quién? A la albúmina. A la albúmina. Entonces, el hígado es el específico para producir a la albúmina. En el caso del vaso, es específico para producir ¿a quién? Al eritrocito. Y el eritrocito es el único que puede producir ¿a quién? A la hemoglobina. ¿Sí queda claro? Sí. Componentes celulares específicos. Esos son como a grandes rasgos lo que nosotros tendríamos que revisar de metabolismo. Ver que es distinto en cada tejido, ver que cada uno es necesario y ver que el hígado realmente va a tener gran carga dentro del metabolismo que nosotros vamos a revisar en las clases siguientes. Como punto importante, vienen otras dos palabras que a partir del metabolismo podemos decir que el metabolismo se divide en anabolismo. ¿Y en qué otro? Metabolismo. Metabolismo. Catabolismo. Exacto. ¿Qué es uno y qué es el otro, chicos? Anabolismo es la fase de síntesis y Metabolismo. catabolismo es la fase de degradación. Vientos. Fase de síntesis. ¿Qué fe estoy escribiendo? Y fase de degradación. Fines ilustrativos. El anabolismo es a partir de algo pequeño, yo voy a formar algo muy grande, que se compone a partir de esas cositas pequeñas que yo formé. Y el catabolismo es lo contrario. Yo voy de algo muy grande a algo ¿qué? Pequeñito. Pequeño. Un ejemplo de ello, nosotros lo vamos a revisar, es por ejemplo el glucógeno. El glucógeno es una fase de anabolismo o catabolismo. A ver, yo les De pregunto. catabolismo. De catabolismo. ¿Por qué de catabolismo? Porque, bueno, si no me equivoco, el glucógeno procede de la glucosa, entonces para sacar el glucógeno tienes que degradar a la glucosa, ¿no? Pues al revés. Creo que va Es al al revés. Va al revés. Ahorita lo voy a explicar, pero quiero que para fines ilustrativos veamos que estas moléculas grandes es el glucógeno, es algo grandote. Y algo chiquito es el componente funcional, mínimo funcional del glucógeno, que en este caso sería la glucosa. Para que lo vean o lo visualicen, voy a poner un ejemplo.
que no es el más adecuado, pero es muy ilustrativo. Nosotros tenemos ¿qué? Tenemos también proteínas, ¿sí o no? Sí. Y esas proteínas están formadas por pequeños fragmentos llamados aminoácidos. Aquí lo voy a escribir completo. Aminoácidos. Entonces, en el anabolismo yo voy a juntar muchos aminoácidos para formar ¿qué, chicos? Proteínas. Algo pequeño para formar algo grande. Y en el catabolismo yo voy a degradar algo muy grande para generar algo muy pequeño, que en este caso recibe el nombre de monómero. Monómero, que es la unidad más pequeña que habrá de cualquier molécula de la que nosotros hablemos. Si yo les pregunto, a ver chicos, ¿quién es el monómero de las proteínas? El aminoácido. El aminoácido. ¿Quién es el monómero del glucógeno? Glucosa. La glucosa. La glucosa. Ese tipo de detalles. Entonces, a partir de moléculas complejas, nosotros podemos obtener monómeros. ¿Eso sería quién? ¿Catabolismo o anabolismo? A partir de moléculas complejas yo puedo obtener monómeros. Catabolismo. Catabolismo. A partir de moléculas pequeñas yo puedo producir moléculas complejas. ¿Eso qué sería? Anabolismo. Anabolismo. Otro punto importante, muy importante de esto, es que el anabolismo va a requerir energía. Requiere energía, mucha energía. Mientras que el catabolismo, ¿qué nos va a dar, chicos? ¿Libera energía? Exacto, produce energía. De hecho, aquí viene un punto importante que me pareció un buen dato dentro del libro. No es mi favorito, pero me parece un buen dato. Que le llaman que el ATP funge como un puente metabólico entre el catabolismo al anabolismo. ¿A qué se refiere eso? Lo leyeron, ¿no? Díganme a qué se refiere. Que para poder producir el anabolismo, primero es necesario un catabolismo porque necesitas esa energía. Entonces, si no se producieran primero las reacciones catabólicas, no podrías después hacer las reacciones anabólicas. El ATP funge como coenzima, ¿no? No como coenzima, aguas con eso. ¿Qué es la coenzima? A ver, eso me gustó, tiene gran parte de verdad, pero ¿a qué te refieres con coenzima? Chica que estaba hablando. O sea, sirve como energía. Sirve como energía, ok, pero aguas con decir que es una coenzima. Sirve como energía. Lo vamos a revisar. De hecho, hay detalles que son muy específicos de esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Vientos, entonces continuemos. Ahora, quiero que me digan las diferencias entre este catabolismo y este anabolismo. Primero vamos a hablar del catabolismo para fines del texto que leímos. El catabolismo, según el texto, tiene 3 fases, ¿no, chicos? Sí. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cuál es la fase 1, chicos? Las macromoléculas se degradan en monómeros. Exacto, entonces quedamos que a partir de una molécula grande, yo obtengo muchas moléculas pequeñas. Luego, ¿qué nos dice? En la etapa 2. Que los monómeros se degradan a moléculas intermedias. Ok, se van a degradar a moléculas intermedias. Y viene uno que es el principal de todos. ¿Que quién es? Intermedias. Ahí dice intermedias, ¿eh? Perdonen mi letra. Viene una palabra clave que es acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, según el texto que revisamos, va a ser la molécula que nosotros vamos a obtener en la etapa 2 de este catabolismo. Y ahora sí, en la etapa 3, ¿qué va a suceder, chicos?
¿Se oxida? Este acetilcoenzima A se va a oxidar. ¿Por medio de qué vía? Por medio de una vía que se denomina ciclo de Krebs. Y es en esta tercera etapa donde nosotros vamos a obtener mucha ¿qué? ATP. Mucha energía, mucho ATP. ¿Qué pasa en la etapa 2? ¿Ahí obtenemos energía? Sí, pero muy poca. Sí, pero poquita, exactamente. Pero no hay que olvidar que aquí también obtenemos poquito ATP. ¿Dónde lo obtenemos más? En la tercera etapa. Que esta tercera etapa continúa con el ciclo de Krebs y con obtener algunas moléculas importantes dentro de este ciclo de Krebs. Que en este momento se los voy a poner así. NADH, FADH2 y vamos a obtener un GTP. ¿Qué sería el GTP, chicos? Solo como inter de entrar en estos detalles. ¿Qué es un GTP? Guanosin trifosfato. Adenosin trifosfato. Ok, pero ¿a qué es equivalente? Algo que quiero que vean. El GTP, si bien no es la misma base nitrogenada, es equivalente ¿a quién? Al ATP. La diferencia es que, como ustedes ya me lo mencionaron, una es guanosin y la otra es adenosin. Pero al final tiene ¿qué? Tiene 3 fosfatos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, la etapa 1 del catabolismo, acuérdense, las grandes moléculas se degradan en monómeros. En el caso, y esto hay que colocarlo aquí a un lado, vamos a tener que en el caso de los carbohidratos, vamos a pasar ¿de qué a qué, chicos? Vamos a pasar de polisacáridos ¿a qué? A monosacáridos. Monosacáridos. A monosacáridos. Le voy a poner nada más mono. ¿Qué va a pasar en el caso de las proteínas? ¿Pasan de ¿Qué vamos proteínas a a obtener? aminoácidos? Exactamente, vamos a obtener aminoácidos. ¿Y qué pasa con los lípidos? Ácidos grasos. Aquí viene un punto importante. Los lípidos tenemos diferentes lípidos. El más abundante son los triacilgliceroles. La forma en la que se abrevia es TAC, triacilglicerol. Y lo que vamos a obtener, así como dijo su compañera, son 3 ácidos grasos libres y un glicerol. Cambié de lápiz. Glicerol. Eso sería el catabolismo. Vámonos a su contraparte, el anabolismo. ¿Qué pasa con el anabolismo, chicos? También dice que ¿Ya no tenemos... puedo regresar tanta diapositiva? ¿O Voy. Espérame, ¿eh? Sí, La gracias. penúltima. Vientos, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí del Listo. catabolismo? Muchas gracias, Diana. Por nada. ¿Alguna duda hasta aquí del catabolismo? Vientos. Entonces continuamos. ¿Qué pasa con el anabolismo, chicos? El anabolismo inicia ¿con qué? Con mucho ¿qué? ATP, mucha ATP. energía. ¿Y qué otra cosa obtenemos a partir del ciclo de Krebs? Vamos a obtener precursores. Estos precursores nos van a dar la entrada a que nosotros tengamos de nuevo monómeros. Y estos monómeros nos van a ayudar a finalmente, al unirlos vamos a obtener ¿qué? Macromoléculas. Macromoléculas. Vamos justamente al revés. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que necesitamos para que nosotros empecemos a hacer anabolismo? Mucha energía. ATP. Exacto, mucha energía en forma de ATP. ¿Qué otra cosa necesitamos? Precursores. Estos precursores en la etapa 2 se pueden convertir en monómeros o podemos tener muchos más monómeros y en la etapa 3 finalmente vamos a ensamblar todos estos monómeros para obtener macromoléculas. Ejemplos claros. En el caso de los carbohidratos, ¿qué sería, chicos? Ya quedamos que todos van a necesitar ATP. Pero
¿qué vamos a necesitar para los carbohidratos? Para hacer un anabolismo. Monosacáridos. Necesitamos monosacáridos para formar ¿qué? Polisacáridos. Polisacáridos. Exacto, vamos al revés. Quiero que... Hay una parte en el texto que dice que no es completamente al revés, pero para fines de que nosotros lo entendamos, lo vamos a ver así. Vamos al revés. En el caso de las proteínas, chicos, ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Qué empezaría el anabolismo? Con aminoácidos para obtener ¿qué? Proteínas, como ya lo vimos, la albúmina, la hemoglobina, entre muchas otras. ¿Y qué pasaría con los lípidos, chicos? ¿Qué tendríamos que juntar? 3 ácidos grasos y un 3 glicerol. ácidos grasos y un glicerol. 3 ácidos grasos y un glicerol para obtener ¿qué? 3. Un triacil El TAG. glicerol. Lípidos. Un triacilglicerol para finalmente obtener lípidos. En los lípidos no me voy a meter mucho porque realmente los lípidos son muy largos, muy largos. Tenemos diferentes. Además de los triacilgliceroles, tenemos a los que ustedes ya vieron en histología, que son los fosfolípidos. Tenemos también al colesterol, que seguramente ya lo revisaron en histología. Y tenemos a muchos tipos de lípidos. Entonces, no me voy a meter en detalles. Los que nosotros en este segundo bloque vamos a revisar con mucho detenimiento son los carbohidratos. Pero reitero que alguna que otra pregunta podría venir de acuerdo a lo que nosotros vimos en la introducción al metabolismo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, ninguna. Vientos, entonces continuamos. A ver, vamos a empezar. Tenemos el catabolismo y tenemos el anabolismo. ¿Qué tuvo que pasar primero que damos? ¿Cuál de los dos? El catabolismo, porque el anabolismo necesita mucha ¿qué? Energía. Entonces quiero que lo revisemos con detalle. El catabolismo, vamos a empezar con los carbohidratos y vamos a empezar a ver vías. De los carbohidratos tenemos a la princesa, que ¿quién es la princesa? La glucosa. La glucosa, exacto. Entonces, tenemos a la glucosa. Vamos a ver. ¿Qué vía catabólica va a degradar a la glucosa? La glucólisis. Vientos. A partir de que yo hago el catabolismo de la glucosa, obtengo ¿qué, chicos? Energía, ¿sí o no? Va a pasar estas 3 etapas, que a partir de la glucosa a partir de un monómero, yo puedo obtener diferentes moléculas más pequeñas, que en este caso sería a partir de glucosa 6 carbonos, vamos a obtener piruvato de 3 carbonos, que es una molécula más pequeña. El piruvato va a entrar a la mitocondria, va a ser ciclo de Krebs y vamos a obtener mucha energía. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuál sería el segundo paso dentro del anabolismo que deriva de la glucólisis? ¿O quién es su contraparte? A ver, tal vez esa es la forma en la que lo veamos. Es gluconeogénesis, no estoy segura. Ok, gluconeogénesis, bien dicho. Quería abordarlo de otra forma, pero a ver si el tiempo me da para poderlo ver de la otra forma que quería. Glucólisis versus gluconeogénesis. ¿Qué es la glucólisis? La degradación de glucosa. ¿Qué es gluconeogénesis? La formación, y véanlo bien, chicos, neo. ¿Qué significa neo? Nuevo. Entonces es la formación de novo. Nosotros utilizamos novo, que es sinónimo de nuevo. Es la formación de novo de glucosa. Quiero que estén atentos a este detalle. Ahora vámonos al caso contrario. Seguimos dentro de los carbohidratos. Vamos a tener que podemos formar glucógeno. Esta vía se va a llamar glucogenogénesis. ¿Dónde la pongo, chicos? ¿En anabolismo o catabolismo?
Anabolismo también. Anabolismo. Glucogenogénesis. Génesis es formación. Y ahora la palabra completa es glucogenogénesis, pero en algunos textos, y quiero que lo anoten bien, puede aparecer solo como glucogénesis. Le quitaron 4 letras. ¿Sí queda claro eso? Sí. Aguas con ese detalle. ¿Cómo es la degradación del glucógeno? ¿Cómo se va a llamar? Glucólisis. No. Glucólisis es arriba. Degradación de glucógeno. Glucogénesis, no sé. Glucogenólisis. Acuérdense, lisis es degradación. Van las contrapartes. A ver, quiero ponerlo con azul mejor. Lisis es yo degrado. Génesis es yo formo. ¿Sí queda? Sí. Bien, entonces es como un detalle que nosotros podemos ver y en automático pensar en anabolismo versus catabolismo. Ahora, en el caso de la glucogenólisis, la palabra siempre va a aparecer así, glucogenólisis, porque si yo le pongo glucólisis, yo pienso en degradación de glucosa, no de glucógeno, ¿sí o no? Sí. Ok, ahora yo les pregunto, chicos, esta es una vía catabólica en la que yo voy a degradar a la glucosa para obtener piruvato. ¿Cuál es? Catabolismo. Glucólisis. Ahora, esta es una vía por la cual yo voy a pegar muchas glucosas para formar glucógeno. Glucogénesis. Glucogénesis, exacto. Aguas con eso. Yo casi siempre lo voy a escribir completo, glucogenogénesis, para fines de que ustedes lo observen. Pero recuerden que dentro del examen puede venir solo glucogénesis y hablarán del glucógeno. Cuando yo hablo de la formación de glucosa, siempre tengo que poner las 3 letras que hablan de nuevo, gluconeogénesis. No lo olviden, por favor, son detalles muy importantes para que no se equivoquen en este tipo de conceptos que vamos a utilizar. ¿Sí queda claro? Sí. Vientos. Vámonos por el otro lado. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Cómo lo llamaríamos en el catabolismo, chicos? Proteólisis. Exacto, proteólisis. Y en el anabolismo viene una palabra que tal vez ustedes seguramente escucharon en la prepa, pero que en este momento del metabolismo nosotros no hemos revisado. Viene lo que nosotros conocemos como traducción, que es cuando el ribosoma, con ayuda del RNA ribosomal y el RNA de transferencia y nosotros formamos proteínas. Se va a denominar traducción. Lo vamos a ver en su momento. Un sinónimo de traducción sería proteogénesis. Pero realmente la palabra que nosotros utilizamos es traducción. ¿Qué pasa con los lípidos, chicos? Vienen ok, esa es una importante. Lipólisis, que pertenece al catabolismo, y lipogénesis. Pero vienen a sumarse otras tantas. Viene a sumarse la beta oxidación y viene a sumarse la beta reducción. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Alguien lo sabe? La beta-oxidación es la degradación de ácidos grasos. Exacto, este es aguas con este es de ácidos grasos. La beta-oxidación es como tal la degradación del ácido graso. En la beta-reducción será la formación de ¿quién?
de ácidos grasos. Lo veremos en su momento. ¿Sí queda claro? Sí. Y una más que se viene a sumar es la colesterogénesis. ¿Qué es la formación de qué, chicos? De colesterol. Exacto. ¿Nosotros tenemos alguna vía para degradar el colesterol? No tenemos ninguna vía para degradar el colesterol. Y es por eso que en aquel primer momento lo vieron en histología. El colesterol es el que le brinda justamente la permeabilidad y el movimiento a la membrana. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, el colesterol en exceso nos hace daño. Nosotros realmente lo formamos porque a partir del colesterol nosotros obtenemos muchas cosas. No solo lo que ustedes vieron en la membrana, pero también podemos obtener hormonas, podemos obtener otras cosas necesarias para nuestro cuerpo. Pero no tenemos ninguna vía catabólica ¿de quién? Del colesterol. Y es por eso que si el colesterol aumenta, nosotros debemos de dar medicamentos importantes. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí, ¿Seguro? A ver, quiero que me digan, chicos. Yo acabo de comer. ¿Estoy en el estado que se conoce como estado? ¿Real? Postprandial, ¿se acuerdan? ¿En presencia de qué hormona voy a estar, chicos? ¿Por? ¿De qué? ¿De insulina? No sé. En presencia de insulina. Voy a hacer ¿qué, chicos? Glucólisis. ¿Sí queda? Sí. Ok. Después de que yo hago glucólisis, ¿qué voy a hacer? En glucólisis obtuve ATP. Después me fui a ciclo de Krebs y obtuve ATP. ¿Qué vía después de glucólisis me voy a dirigir en un estado postprandial? Dentro de los carbohidratos que están aquí anotadas. ¿Sería una del anabolismo ahora? Ok, sería una de anabolismo. Ya tengo el ATP. ¿Cuál de anabolismo? La gluconeogénesis. ¿Seguros? Glucogenogénesis. A ver, quiero que lo piensen. Si yo acabo de comer, tengo mucha ¿qué? Mucha glucosa, ¿sí o no? Mi glucosa entró a la sangre. Nosotros ya habíamos visto que la insulina va a empezar a actuar, ¿sí o no? ¿Qué hacía la insulina, chicos? Hace que la glucosa La glucosa se mete a la célula. se meta a la célula. Dentro de la célula la glucosa se va a ir ¿a qué? A glucólisis, como ya lo platicábamos. Se va a ir después a ciclo de Krebs, el metabolito que emerge de él, que es piruvato, y luego el piruvato se va a convertir en acetil-CoA, cosas que vamos a ver dentro del metabolismo, pero el ciclo de Krebs es el importante. Aquí vamos a obtener ATP. Ahora sí, su compañero dijo que nos vamos a ir ¿a qué vía? Glucogenogénesis. Glucogenogénesis. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué me voy a ir a la formación de glucógeno? Porque ya tienes toda la glucosa que tú utilizaste y ahora la vas a almacenar. ¿Y por qué la almaceno en forma de glucógeno? Pregunta del primer bloque. ¿La glucosa era una molécula qué? ¿Energética? Ok, pero además de energética. Primer bloque. ¿Una partícula osmóticamente qué?
activa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Sí seguimos aquí? ¿No hemos muerto? El primer día está pesado, pero bueno. La glucosa era una partícula osmóticamente activa. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que puede jalar ¿qué? Agua. Agua. ¿Qué pasa si yo meto 1000 glucosas dentro de mi célula? Pues se infla, ¿no? La célula y explota. Sería que estaría en una solución hipotónica, el agua querría entrar y habría lisis. La forma en la que yo evito eso es convirtiéndola en ¿quién? En glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno también es una partícula osmóticamente activa. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en el glucógeno puedo pegar, por decir un número, 1000 glucosas. Y de esa forma la almaceno. ¿Por qué la almaceno en forma de glucógeno, chicos? A ver, piensen. ¿Cuál es la diferencia entre glucosa y glucógeno? A ver, díganme. ¿La glucosa es un monómero? La glucosa es un monómero. El glucógeno es un polisacárido. Es decir, yo le pegué 1000 glucosas. ¿Por qué lo almaceno en forma de glucógeno y no en forma de glucosas? ¿No es más fácil tener 1000 glucosas en mi célula? Porque la glucosa el glucógeno ya tiene una función en el organismo. Me parece que se almacena en músculos, ¿no? En músculo y de hecho se almacena en todos los tejidos, pero realmente su función solo es almacenar. Imagínenselo así ustedes. Yo les digo, a ver chicos, yo les voy a mandar, ¿todos se acuerdan de la Gaceta de la Prepa? Sí. Ok, eso es que nadie les agarraba, pero bueno, estaban ahí, ¿no? Imagínense que yo todos los días les digo, no, yo les voy a traer las gacetas a ustedes, todos los días. Es lo mismo tener todas las gacetas revueltas dentro de su cama, o bueno, sobre su cama, que a que yo se las dé en cajas y ya vengan ahí organizadas 1000 gacetas. No, no es lo mismo, está mejor así. Está mejor en cajas, ¿no? Ahora quiero que vean la importancia. ¿A qué me refiero? La glucosa, ya lo dijimos, es una partícula osmóticamente activa, es decir, jala agua. Si yo tengo un exceso de glucosa dentro de la célula, ¿qué le va a pasar a esa célula? Se puede lisar. ¿Esto por qué? Por la osmolaridad que está manejando, que es mayor que la del medio, el agua quiere entrar y por lo tanto la célula se rompe. Lo que nosotros vimos en el primer bloque. ¿Qué pasa cuando lo convertimos en glucógeno? Cuando nosotros convertimos en glucógeno, lo que hacemos es pegar muchas, ¿qué? Muchas glucosas y convertirlo ahora en una caja nueva que se llama glucógeno. Y el glucógeno es también una sola partícula osmóticamente activa. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que evita la lisis. ¿Por qué la va a evitar? Porque nada más es Porque una. solo es una. ¿Sí entienden el significado de esto? ¿Seguros? La verdad no lo entiendo. Ok. A ver. Solo para fines de que lo entiendan. Yo tengo una célula y tengo otra célula. Yo voy a meter muchas glucosas. ¿Qué pasaría si yo tengo muchas glucosas dentro y tengo pocas afuera, chicos? ¿Qué pasaría con la célula? Lisis. El agua entraría y finalmente la célula explotaría. ¿Qué es lo que hace el glucógeno? El glucógeno es una molécula sí grande, pero ¿qué tiene dentro de ella? ¿Muchas qué? Muchas glucosas. ¿Me queda? Sí. Al tener muchas glucosas dentro del glucógeno, lo que hace es evitar que el agua entre. ¿Por qué? Porque ya no se ve atraída. Ya solo equivale a una partícula osmóticamente activa. Ah, es decir, como que las engaña porque las agrupó a todas. Así, algo así, algo así.
Ah, ok. ¿Sí queda claro? Entonces, Diana, el glucógeno es más para tener un equilibrio en la osmolaridad. Exactamente. El glucógeno lo que nos ayuda es a evitar la hiperosmolaridad. El glucógeno se va a formar a partir de muchas glucosas para evitar justamente la lisis celular. Si yo las agrupo, así como dice su compañera, yo engaño al sistema y por lo tanto ya solo tengo que una sola molécula, una sola partícula osmóticamente activa. ¿Sí queda claro? Diana, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? El glucógeno se forma antes de la glucólisis, ¿no? Porque pues si haces glucólisis, pues estás degradando glucosa y pues ya no tendrías glucógeno, ¿no? ¿O estoy mal? Aguas con eso. Yo entiendo que sonaría básico, pero ¿qué pasa con el anabolismo? ¿Cuál es la base del anabolismo? El anabolismo necesita ¿qué, chicos? Energía. Energía Necesita energía. ¿Y de dónde salió esa energía? del El catabolismo. catabolismo. Del catabolismo. Acuérdense lo que hablamos sobre el puente del ATP, que compagina el catabolismo para unirlo ¿al qué? Al anabolismo. Nosotros primero tendremos que realizar un poco de glucólisis para después formar ¿qué? Glucógeno. Ok, vale. ¿Sí queda claro? Lo Sí. vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos las vías. Esto finalmente solo fue la introducción. ¿Y hay alguna duda hasta aquí? No, Ok. Diana. Entonces, doctor, esto es todo suyo. Si es que está por ahí. Sí, Anita, perdón. Estaba peleando con el micrófono, perdón. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, estaba terminando otra clase, entonces por ello. No se preocupe. Sí, un poco apurado, pero bien. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, doctor, bien, gracias. Hola, bien, Buenas gracias, tardes. doctor. Buenas tardes, doctor. Descansados. Buenas Como tardes. debe ser. Muy buenas tardes. Ok, pues bueno, ya justamente creo que Diana ya les dio la introducción de metabolismo. Muchas gracias, Diana. Yo creo que me la voy a volar. Yo también tenía una introducción, pero creo que la voy a dar de largo. Bueno, tal vez sí, creo que sí la voy a dar rapidísimo. Muy general. Ya Diana ya lo tocó, entonces ya no tengo que perder más tiempo en ese aspecto. Lo que sí me interesa ver justamente en esto es la parte de evaluación. Por el tiempo, va a complicarse un poquito la cantidad de exámenes. Teníamos pensado, de hecho, Diana y yo habíamos platicado en hacer 2 exámenes, pero creo que va a ser imposible. Entonces vamos a hacer un solo examen y con ese vamos a evaluarlos. ¿De acuerdo? Y obviamente vamos a tomar en cuenta las participaciones, si se dejan tareas también, la parte del laboratorio, que es muy importante que Diana lleve a cabo. Entonces, todo ese aspecto lo vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? En teoría, quedó igual la evaluación para ustedes, ¿verdad? No se movió nada en ese sentido. Departamental ni nada, quedaron las mismas condiciones. Quedó todo igual, No, ¿verdad, están Diana? los mismos valores. Ok, bueno, entonces, en ese rubro, bueno, queda igual. Queda su calificación de teórico, que involucra la parte de laboratorio con la parte de teoría, y la otra parte del departamental, ¿de acuerdo? Entonces, si no mal recuerdo mis fechas de mi calendario, que apenas si puedo alcanzar a ver, me lleva, es el 28 de enero, es el examen departamental en teoría. Entonces, no sé cómo diantres lo organizaron y siempre me lo voy a preguntar. ¿Cómo organizan una semana darles todo y tengo que ver un tema que no van a ver en el departamental? O sí, bueno, ya me preocupo con eso con la doctora Rebeca, no se preocupen. Pero tenemos ahorita hasta el 11 de diciembre, que es prácticamente 1, 2, 3 semanas de clases. Y regresando tenemos otras 2 semanas y medias de clases más. Entonces, se complica un poquito.
Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Son unos temas bastante pues, complejos, bastante complejos. No hay cálculos, es una gran ventaja, pero la cantidad de enzimas que tienen que aprenderse son muchísimas. Entonces, eso va a ser un poquito más complejo todo esto. ¿De acuerdo? A ver, les voy a compartir la presentación. ¿Puedo compartir presentación, Diana? Sí, Doc, ya es como anfitrión. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Dianita. De acuerdo. ¿Pueden ver la presentación, muchachos? Sí. Sí, Doc. Sí, ya se perfecto. Muy bien. Bueno, ya hemos estado hablando, más bien Diana ya les ha estado hablando prácticamente todo lo del metabolismo. No hay mucho que detallar de este aspecto. Vamos a ver generalidades de lo que vamos a tocar en este curso. Queda igual. Vamos a manejar que el examen va a valer el 85%. Tenía planeado 2, no se va a poder, creo que va a ser 1. El laboratorio sigue valiendo el 15% de su calificación final. Y esto involucra tanto la calificación del laboratorio como la parte de los casos clínicos que se tengan que ver. ¿De acuerdo? El correo electrónico ya lo tienen. Es oscarvira@facmed.unam.mx. Ese es mi número de celular, que también ya lo tienen. Regularmente contesto rápido, a menos que esté haciendo otra cosa mucho más importante que puede ser escribir, pero realmente contesto rápido, ¿de acuerdo? Por cualquier mensaje para que puedan localizarme sin ningún problema. ¿Por qué me enfoco un poquito en bioenergética? Bueno, al final del primer bloque, en la parte del primer bloque, vieron justamente toda la parte de bioenergética. Ustedes estuvieron con el profesor, con Alan, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto, con el alambrón. Justamente con Alan es un colega químico también, que tengo el gusto de conocer de hace años. Y estoy seguro que con él vieron la parte de bioenergética. Ya entendieron todo lo que era energía libre de Gibbs, toda la parte de entalpía, todo lo de entropía, que justamente vamos a ver en este aspecto, algo muy asociado a la energía libre de Gibbs, que constantemente lo estamos haciendo como reacciones exergónicas, endergónicas. Cuando hablamos de entalpía, pues hablamos de lo que son reacciones exotérmicas, endotérmicas. Recuerden, cuando hablamos de entalpía es esa asociación a calor. ¿Qué tanto libera o qué tanto absorbe calor? Cuando hablamos de energía libre de Gibbs, no solamente nos referimos al calor, nos referimos a cualquier tipo de energía. Exergónica, que libera energía, endergónica, que absorbe energía. Y la energía libre de Gibbs tiene una asociación con la entalpía, la temperatura y la entropía. Recuerden que la entropía es algo llamado como desorden, pero en realidad es que tanta energía cinética o movimiento tienen estas moléculas. ¿Por qué es importante la energía libre? Bueno, gran parte de esta energía libre la estuvimos asociando a nivel de enzimas. Y ustedes ya vieron enzimas, ya entendieron que las enzimas tienen una actividad metabólica, tienen un sitio catalítico, tienen una cinética mendeliana que se puede inhibir de manera competitiva, alostérica, covalente, puede tener un montón de procesos de regulación, que eso es muy importante. Vamos a ver que todas las vías metabólicas que vamos a revisar tienen un proceso de regulación. No todo se prende y se apaga al mismo tiempo. Tenemos que tener un cierto control en esa parte de energía. Y algo que sí debe de quedar claro, muchachos, es que toda la parte de energía, el cuerpo siempre va a ser lo mismo. Entre menos energía me cueste, es mejor para mí. ¿De acuerdo? Entonces, gran parte del equilibrio que nosotros vamos a manejar en la parte de la cinética enzimática, vamos a hablar de las constantes de equilibrio. Que no se preocupen, no vamos a entrar de lleno en todo lo que tiene que ver, sino a todas estas constantes que pueden regular algunos sistemas bioquímicos. Ok. Gran parte del metabolismo, que seguramente ya vieron con Diana, tiene que ver con enzimas. Y que quede claro, jóvenes, no todas las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Hay otras proteínas que son otras enzimas que son de carácter de oligonucleótidos, como las ribonucleoproteínas, ¿ok? Ustedes ya vieron todo este proceso de la relación que existe entre el enzima y el sustrato, cómo este abrazo que existe entre esta parte proteica y esta parte de sustrato, cómo se modifica, debe de tener un producto, pero más allá de toda esta parte tenemos que entender que todos estos procesos están regulados por la termodinámica, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en este curso vamos a desmentir cierto tipo de
falacias que existen, como decir, no estoy gordito, tengo los huesos anchos, pues a menos que seas un orangután, no veo otra forma en la cual puedas tener huesos tan anchos, ¿de acuerdo? Vamos a entender gran parte por qué a las mujeres tienen ese impacto más fuerte en el metabolismo que a los hombres. Las mujeres, a costa de que pensemos otra cosa, son prácticamente presas de todo el carácter hormonal que pues su naturaleza la rige y no pueden dejarlo atrás, ¿de acuerdo? Toda esta naturaleza hormonal, bueno, es la que les afecta en el carácter metabólico. Vamos a ver gran parte de esta parte, de este efecto metabólico. También, bueno, ya entrando de lleno, nosotros vamos a manejarnos como organismos heterótrofos. Vamos a ser organismos que tenemos que consumir alimentos, tenemos que drenar la cadena trófica, tenemos que consumir esos componentes para poder transformarlos en moléculas propias y obtener energía de ese tipo de componentes. ¿De acuerdo? En este proceso de metabolismo vamos a ver dos grandes procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se va a asociar siempre a síntesis y al catabolismo a degradación. ¿De acuerdo? Así de simple. Anabolismo, síntesis, catabolismo, degradación. Y si nosotros tuviéramos una definición de metabolismo, bueno, una muy general de las 1001 que pueden encontrar en los libros, en internet, o preguntándole a su sobrinita, a su sobrinito, a su tía, a su mamá, a su papá, a quien quieran, es la definición de metabolismo. Son un montón de reacciones, o la suma de todas las reacciones, o transformaciones químicas, como quieran llamarlo, catalizadas por enzimas en una célula u organismo, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, todas estas reacciones están conectadas de manera directa o indirecta. Por eso se conocen como rutas metabólicas, porque estas rutas metabólicas constantemente se están comunicando, ¿de acuerdo? Eso es un bonito diagrama, no es fantasía, este diagrama existe. Es un diagrama en el cual podemos analizar todas las rutas metabólicas que pueden suceder dentro de una célula, ¿de acuerdo? Vamos a ver que algunas no necesitamos observarlas porque dependen de otros mecanismos como supervivencia, que no nos interesan ahorita, y podemos ir reduciéndolas a los componentes más básicos para la síntesis de la vida propia. Si nosotros pudiéramos asociarlo cada vez más reducida esta parte, podemos poner metabolismo para obtener energía, para obtener aminoácidos, para obtener algunos cofactores, el metabolismo de nucleótidos, de carbohidratos, de lípidos, de algunos complejos de lípidos. Y vamos a ver que entre más pequeño veamos esto, vamos a enfocarnos a algo más abstracto. Vamos a ver tres grandes cosas: las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Ahorita nos vamos a enfocar muchísimo en los polisacáridos o los carbohidratos y posteriormente vamos a darle esta conexión que existe con las proteínas o los aminoácidos de nuestro cuerpo. Ya en la parte final de este bloque y en el tercer bloque vamos a ver lo que nos compete directamente con los lípidos. Al final de todo este proceso metabólico lo que nos interesa es generar ATP, ¿de acuerdo? La adenosíntrifosfato es la moneda energética que nos interesa y que pretendemos al final de todos estos procesos catabólicos generar esta energía que nos dé un funcionamiento adecuado. ¿Cuáles son de las muchas funciones que tiene el metabolismo? Bueno, obtener energía, transformar nutrientes, polimerizar algunos precursores monoméricos, sintetizar y degradar biomoléculas para funciones celulares específicas. Es decir, no todos los azúcares que vamos a tener se van a ir a metabolismo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar algunos azúcares para modificar algún cierto tipo de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, catabolismo y anabolismo queda claro. Catabolismo es degradar, anabolismo es sintetizar, así de fácil. El catabolismo, pues, como nosotros lo podemos observar, es prácticamente esa forma en la cual nosotros vamos a transformar las biomoléculas y las vamos a degradar, las vamos a estar incidiendo, transformando y rompiendo para poder generar los intermediarios finales que al final son los que nos van a brindar energía, que son el ATP, el NDH, NDPH y FDH2. Vamos a verlos más adelante. Regularmente cuando asociamos estos procesos de catabolismo, pues estamos aunados al consumo de carbohidratos, grasas, proteínas, y que al final de toda esta degradación de estos componentes, vamos a obtener algo muy importante, que en este caso son los componentes de energía química, el ATP, el NDH
NADPH, que es muy importante, y el FDH2, ¿de acuerdo? Todos estos componentes son resultado del catabolismo. Y vamos a ver más adelante que justamente estos componentes químicos de energía, pues no solamente se tienen que generar, sino también se generan productos de desecho. Vamos a ver justamente como el CO2, que ustedes ya lo conocen de pie a pa, saben cómo es la amortiguación de bicarbonato, saben cómo se genera, cómo regula el pH, cómo lo inhalamos, exhalamos, cómo modifica todo. ¿Mande? Órale, estamos románticos. Vamos a entender que gran parte de estos productos que se generan del catabolismo, pues constantemente los estamos produciendo y tienen un efecto a nivel sanguíneo o en otros efectos. Nivel de hidratación o depuración de algunos aminoácidos. El anabolismo, que es la contraparte del catabolismo, es un proceso de síntesis. Vamos a tomar moléculas orgánicas sencillas y vamos a hacerlas más complejas, ¿de acuerdo? Estas moléculas sencillas, pues prácticamente son las que obtuvimos posteriormente del catabolismo y que nosotros vamos a modificarlas para hacerlas de una forma distinta. Todos los productos químicos que nosotros ya producimos, como el ATP, el NDH, NDPDH y FDH2, bueno, toda esta energía química vamos a utilizarla para transformar estos componentes, aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos y algunas bases nitrogenadas, para generar gran parte de lo que conocemos como proteínas, polisacáridos, lípidos, fosfolípidos, todos los moléculas modificables y los ácidos nucleicos que se encuentran en el DNA, bueno, todas estas macromoléculas que estamos generando vienen a partir de estos precursores monoméricos que nosotros modificamos por el anabolismo utilizando esta energía química que ya producimos del catabolismo. ¿De acuerdo? Y prácticamente esta conexión que existe en el catabolismo y el anabolismo, pues existe un equilibrio constante en estas moléculas. Vamos a ver que si nosotros rompemos este pequeño equilibrio entre productos de energía química y sustratos oxidados o reducidos, si esto cambia, tenemos grandes impactos a nivel de catabolismo y a nivel de anabolismo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de catabolismo, hablamos de un sistema convergente. Un sistema convergente, es decir, partimos de algo general y al final lo producimos en algo particular. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto de convergente? Muchachos, de catabolismo lo asociamos a metabolismo convergente. ¿O no queda claro en este aspecto? No, a mí sí me confundió un poco, doctor. Ok, a ver, tú eres Natalie. A ver, Natalie. Sí. Cuando tú, supongamos, imagínate que tienes un montón de cosas, en este caso A, B, C, D y Y. ¿De acuerdo? Tienes un sinfín de cosas. Al final de todo esto, yo te digo, de todo esto, yo creo que obtengas algo en común. Todas estas son letras y todas son mayúsculas, ¿de acuerdo? Todas van a converger en un solo sustrato. Es decir, creo que fue un mal ejemplo. Déjame pienso en otro más sencillo. Supongamos, a ver, Natalie, ¿a ti qué de alimento te gusta? El chocolate. El chocolate. Imagínate que te digo, a ver, te pongo unos tacos, un chocolate, te pongo, no sé, un refresco de dieta y te pongo una ensalada. Tú por necesidad de alimento, ¿qué escogerías? El chocolate, ¿no? Sí. Y si no hubiera chocolate, ¿qué escogerías de eso? De la ensalada, los tacos y el refresco de... Ok, te vas por los tacos. Sabia decisión. Bueno, aquí lo que tú quieres es quitarte el hambre, independientemente de con qué lo hagas. ¿De acuerdo?
No importa si hay tacos, si hay refresco de dieta, si hay chocolate o exista lo que exista. Tú lo que quieres es saciar tu hambre, ¿de acuerdo? Tienes que culminar en algo. El catabolismo convergente, no importa qué comas, si tacos, si tomas una coca, si comas chocolate, no importa lo que comas, al final lo vas a convertir en algo funcional para el cuerpo. ¿De acuerdo? No importa lo que comas, lo O vas sea a que el transformar en... producto va a ser el mismo. Exacto, es correcto. Va. Gracias, doctor. ¿De Ya acuerdo? le entendí. Perfecto. Muy bien. Ese es el catabolismo. Algo general, todas las macromoléculas que nos atascamos, es decir, el chocolate, los pingüinos, los chocorroles, los tamales, las tortillas, los tacos de suadero, los tacos de pastor, lo que ustedes quieran, al final es una mezcla de grasas, carbohidratos y proteínas. Todos estos componentes que están constantemente mezclados y que tú estás degradando, al final van a terminar en un mismo intermediario. Un intermediario que vas a utilizar para poder procesar y obtener energía. El catabolismo es convergente. Va de lo general a lo particular. El anabolismo es lo contrario. Va de lo particular a lo general, es divergente. De una misma molécula puedes obtener varias moléculas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esa parte? ¿O alguien no entendió esta parte? Ok, de acuerdo. Hay otros ciclos que no son ni divergentes ni convergentes, sino son cíclicos. El tipo de metabolismo o las vías cíclicas se comportan con este tipo de círculos que están constantemente dando vueltas sin parar. Pueden aumentar o pueden disminuir, mas nunca frenar. ¿De acuerdo? La ruta cíclica que conocemos nosotros y que les va a dar un dolor de cabeza es el ciclo de Krebs. Muy bien, es muy bonito. Hans Krebs se rompió la cabeza diseñándolo. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Quién eres? Soledad. Soledad, ok. ¿Predomina más en el catabolismo, anabolismo o en ninguna de las dos? A ver, otra vez. Creo que no entendí la pregunta, Sol. Ok. Nos dijo que el anabolismo es divergente, el catabolismo es convergente. Ajá. Y este es cíclico, pero entonces no entra ni en anabolismo ni en catabolismo el cíclico. Exactamente. No entra. Okay. Y te vas a dar cuenta que el ciclo de Krebs es una vía que es catabólica y anabólica. ¿Anfibólica? Anfibólica, muy bien, Karen. Denominada anfibólica. Porque vamos a ver que mientras gira en un sentido, puede producir ATPs y puede producir NADHs, que después vamos a ver por qué nos sirven esto. Pero nosotros podemos sacar estos pequeños sustratos y transformarlo en glucosa. La síntesis de oxalacetato a glucosa es anabólica. Vamos a ver que esta gluconeogénesis tiene que ver asociada con estos sustratos del ciclo de Krebs. Por eso dicen que el ciclo de Krebs es una ruta cíclica y también anfibólica. Se comporta como catabólica y como anabólica a la vez. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, súper. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues continuemos con esta parte. Entonces, esta ruta anfibólica, tengo que hacer eso, escribir primero y después ver que hay una animación, perdón. Esta ruta anfibólica le vamos a dar bastante importancia porque es gran parte del eje central de todo el metabolismo que vamos a ver. Y vamos a ver que hay metabolitos que se están regulando constantemente. ¿A qué me refiero con metabolitos reguladores? Son intermediarios. Vamos a ver, y se recuerdan esta diapositiva, esta parte del catabolismo y el anabolismo era una relación que existía entre
la producción de las componentes como ATP, NADH, NADPH, FDH2 con sus contrapartes desprotonadas, ¿de acuerdo? Estos componentes son los que constantemente están regulando el equilibrio, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta todo este tipo de componentes, están regulando constantemente las vías metabólicas. ¿En qué sentido? Bueno, algunas moléculas como el ATP pueden regular negativamente, otras moléculas como el AMP y el ADP pueden regular positivamente. Cuando ustedes vean este tipo de diagramas en los libros y vean un tache, se refiere a que está inhibiendo. Cuando ustedes vean un triángulo o un más, es distinto un más porque algunos libros manejas como menos y como más. Y otros libros manejan como tache y como triángulo, ¿de acuerdo? Esto es para que tengamos un mismo lenguaje, muchachos, y no tengamos problemas al momento de leer ningún libro. Cuando ustedes vean un menos o un tache, se refiere que está regulando negativamente. Es decir, está inhibiendo. Cuando ustedes vean un más o un triángulo, se refiere que está estimulando o promoviendo. ¿Queda claro, muchachos, cuando veamos este tipo de nomenclaturas? Para que no tengamos inconvenientes al momento de hablarlas. Perfecto. Este es el ciclo de Krebs. Ya lo vamos a ver muy bonito, todo desglosado. Y algo importante de este ciclo de Krebs en la parte catabólica es que va a generar NADHs, FDH2 y GTPs, ¿de acuerdo? El ATP, el GTP, el UTP y el TTP son monedas energéticas que utiliza el cuerpo de manera constante, ¿ok? Vamos a ver que este ciclo de Krebs en la parte catabólica puede generar estas moléculas que al final van a irse a una vía catabólica y generación de energía, pero esta vía catabólica, si se dan cuenta, aquí empieza el ciclo de Krebs, muchachos. Vean, aquí hay una enzima. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esto que estoy señalando. Que el NADH inhibe y el ADP activa. ¿Mueve? Es correcto. Estimula o activa. Esto es lo que ustedes están viendo. Si se dan cuenta, tienen varios sustratos y varias enzimas, pero solamente algunas son las que se están regulando, las demás no, ¿de acuerdo? Y así va a ser con todas las rutas metabólicas, muchachos. De todas las enzimas que participan en la glucólisis, 3 son las que se regulan. En la descarboxilación del piruvato, 1 es la que se regula. En el ciclo de Krebs, 3 son las que se regulan. En la cadena transportadora de electrones, bueno, ahí depende de quién lo regule, pero más bien son los inhibidores. En la bomba de sodio y potasio también, depende de quién lo regule. Pero en la gluconeogénesis también son 3 enzimas. En la, ¿qué otra? En la glucogenólisis también son otra enzima. En la glucogenogénesis también es una enzima. Bueno, a lo que voy, vaya. Cada una de estas vías, no importa cuántas reacciones tengan, solamente son algunas las que van a regular toda la vía. ¿De acuerdo? ¿Cómo se regula esta actividad? Eso es muy importante, jóvenes. Se puede regular como les dé la gana, muchachos. De manera extracelular, por transcripción, por degradación del R. Al fin y al cabo de esto, las proteínas tienen que pasar por una transcripción y una traducción, entonces también se regulan. Tiene que ver con la modificación, si se degrada o no se degrada, si se traduce, si se forma un ligando, si se va a membrana, si se va a citosol, si se degrada, si se pasa como simógeno. ¿Qué era un simógeno, muchachos? A ver, Aranza Pérez, ¿qué es un simógeno? Aranza Pérez Hernández. Creo que Aranza Pérez Hernández no está. A ver, si quieren contestar la pregunta, jóvenes, creo que es más fácil que levanten la mano con con la aplicación. Y a mí se me facilita poderle ceder la palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué es un simógeno? ¿Es una proenzima?
Es una Es un proenzima. precursor enzimático. Ok, me agrada más. Es un precursor enzimático. Gracias, Aranza. Ah, ok, perfecto. A ver, Naomi Soto, ¿qué simógeno tú conoces que vieron en el bloque 1? Naomi, where are you? A ver, Soledad, dinos. Proteasa pancreática. Ok. ¿Qué otro? Tripsina. Ah, muy bien. Tripsina. Toda esta parte de estas proteínas. Quimiotripsina, proinsulina. ¿Amilasa? Todas estas todas estas proteínas tienen una característica. Tuvieron que ser degradadas para poder tener una actividad. ¿De acuerdo? Ese es otro proceso de regulación. Bueno, todo esto, muchachos, es como se puede regular también el metabolismo. Vamos a ver 3 grandes rubros en el metabolismo. Modificación covalente, alostérica y por competición de sustrato. ¿De acuerdo? Esas son las 3 que vamos a ver nosotros. Una enzima, lo que podemos hacer es inducirla, reprimirla o degradarla. Así de fácil. La regulación alostérica es activación o inhibición. ¿Qué era alostérico? A ver, alguien levante la mano aparte de Sol. O bueno, Sol. A ver, Viridiana. Viridiana Parra. Yo me acuerdo que habíamos visto que era inhibidor alostérico. Se concentraba en un sitio, en el sitio alostérico. ¿Qué es un sitio alostérico, Viridiana? Es donde se pegaba esta proteína y cambiaba la conformación de la enzima para que ya no se diera el producto. Ok, me queda claro, Viridiana, pero ¿qué diferencia hay entre el sitio alostérico y el sitio activo entonces? El sitio activo es el sitio donde se unía ¿cómo se llama? El sustrato. El sustrato. Y el sitio alostérico es donde se unía el inhibidor. Ok. Y sí, a ver, te lo voy a poner más complicada, Viridiana. ¿Qué pasa si al alcohol deshidrogenasa le doy etanol y metanol? ¿Es un inhibidor alostérico? La verdad no sé. ¿Alguien sabe? No. Eso lo vieron. No hay inhibidores. Bueno, sería un inhibidor competitivo. Porque Perfecto. son muy similares la conformación de metanol y de metanol. Exacto, es correcto. Es un... ¿Quién habló? No escuché. Me llamo Itzel. Itzel, perfecto. A ver, Itzel, estás en lo correcto. Es un inhibidor competitivo. Un inhibidor competitivo lo que hacía era pelear por el sitio catalítico. Cuando les pregunté qué es un sitio alostérico, una respuesta bien sencilla es cualquier sitio que no sea el sitio catalítico. Así de fácil. Y ya. Es justamente como dijo Viviana, es el sitio donde se pega el inhibidor, pero es demasiado relativo, porque depende entonces de qué enzima estamos hablando. ¿Sí? Por eso yo les puse el ejemplo. Si la alcohol deshidrogenasa yo le doy etanol y metanol, ahí van a pelear por el mismo sitio como dice Itzel. Pero si yo le doy a otro compuesto que sea un inhibidor que no compita por el sitio, eso se le llama inhibición alostérica. ¿Qué es un sitio alostérico? Cualquier sitio que no sea el sitio catalítico. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Queda claro? Sí, doctor. Perfecto. Cuando hablemos entonces de alosterismo se refiere a eso. Cualquier lugar que no sea el sitio catalítico. Ya. No le movamos más. Y este sitio alostérico lo que va a hacer es activar o inhibir. Así de fácil. Cuando hablamos a la regulación por modificación covalente, nos referimos a un tipo de enlace. Recuerden, ustedes vieron enlaces covalentes, iónicos, no iónicos, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno,
interacciones hidrofóbicas, interacción dipolo-dipolo, dipolo inducido, dipolo inducido y dipolo inducido, y todas esas marañas de enlaces, ¿de acuerdo? Pero dentro de ellas había una llamada enlace covalente. ¿Qué era un enlace covalente, muchachos? ¿Qué era un enlace covalente? ¿O cuál era la característica de un enlace covalente? Era cuando dos sustancias compartían los últimos iones. Electrones. Electrones. Electrones, los de valencia. Perfecto, muy bien. Justamente, como dice su compañera Natalie, un enlace covalente es aquel que comparten electrones. Bueno, como compartían electrones, era un enlace bastante fuerte, ¿de acuerdo? Cuando nosotros modificamos covalentemente una enzima, es decir, le hacemos una modificación covalente por fosforilación, acetilación, hidroxilación, hay un montón de modificaciones covalentes, muchachos, un sinfín de modificaciones. Y ese sinfín de modificaciones, pues prácticamente causan una regulación. ¿Cuál es la modificación que nosotros vamos a ver constantemente que regula el metabolismo? La fosforilación y la defosforilación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les diga, este se fosforila es porque le vamos a pegar un fosfato. Este se desfosforila porque le vamos a quitar un fosfato. Van a ver que su vida, su existencia propia, son fosforilaciones y desfosforilaciones. Y otra es la interacción con otras proteínas. Es decir, una proteína la puedo utilizar para bloquear o activar otra, ¿de acuerdo? Entonces, esa regulación se da por estos 4 motivos. La cantidad de enzima, la regulación alostérica, la regulación por modificación covalente o por interacción con otras proteínas. ¿De acuerdo? A ver, permítanme. De acuerdo. Ok. Prácticamente, ustedes van a ver que estas vías tienen algo llamado encrucijadas. ¿Vieron con Dianita que era una encrucijada? No, pero ¿no es cuando un metabolito comparte 2 o más vías metabólicas? Ah, perfecto. Muy bien. Justamente una encrucijada tiene que ver con un metabolito va a tener varios destinos, ¿de acuerdo? Entre esos metabolitos que tienen encrucijada metabólica está la glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Supongamos, miren, aquí tenemos la vía de las ribosas, que está de este lado. Tenemos la glucólisis, que está de este lado. Tenemos el ciclo de la urea. Tenemos el ciclo de Krebs. Tenemos la oxidación de la degradación de acetilglicerol. Y todas estas tienen una conexión entre ellos. Vean, la acetilcoenzima A es algo que converge prácticamente con un montón de componentes. La glucosa 6-fosfato, que se puede ir hacia acá o hacia el depósito de glucosa en forma de glucógeno. ¿Qué otro? El piruvato. El piruvato, híjole. El piruvato también puede funcionar para generar lactato. Bueno, ya vamos a verlo poco a poco, no se preocupen. Y justamente esta encrucijada metabólica, pues tiene que ver con la parte de hacia qué ruta se va a ir este tipo de metabolito. La glucosa 6-fosfato, en principio, se puede ir a la vía de las pentosas, que también lo vamos a ver, la glucólisis que nos compete, y a la formación de glucógeno, ¿de acuerdo? La formación de glucógeno o la generación de glucosa en sangre. El piruvato, bueno, el piruvato que se genera de la glucólisis, vamos a ver que lo podemos transformar en lactato, lo podemos transformar en aminoácidos, lo podemos generar como un sustrato para generar glucosa también, ¿de acuerdo? Y la acetilcoenzima A, bueno, esto creo que es la más complicada, porque esta tiene una asociación directamente con la degradación o la formación de colesterol, cuerpos cetónicos, participa en el ciclo de Krebs, y algunos aminoácidos pueden funcionar como sustrato para generar
esa acetilcoenzima A. Ay, qué fea imagen, perdón. Prácticamente nosotros vamos a entrar en un proceso en el cual vamos a consumir grasas, azúcares, proteínas, independientemente de su dieta, no importa si son veganos, o son vegetarianos, o veganos, o intolerantes al gluten, ya no sabemos en estos días, deben de tener cierto tipo de alimentos que deben de compartir nutrientes para poder absorberlos y funcionar como organismos vivos, entrando todos en el catabolismo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver que cuando querramos de lo general a lo particular, vamos a hablar de algo similar como glucólisis, beta-oxidación y transaminación. Cuando nosotros queremos ir de lo particular a lo general, vamos a hablar de la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, la síntesis de ácidos grasos, la glicerina, triglicéridos, replicación, transcripción. Todos estos procesos anabólicos generan, más bien, gastan muchísima energía, ¿de acuerdo? Y es como ir en contracorriente. Una ventaja que tenemos como organismos vivos es que tenemos que hacer la compartimentalización de estos procesos. La compartimentalización se refiere a esta organización de los organelos a distribuir estas funciones metabólicas. Supongamos, en el núcleo funciona toda la duplicación y la transcripción en parte. La síntesis de lípidos y proteínas se da directamente en el retículo endoplásmico, su maduración en el aparato de Golgi, toda esta parte de los ribosomas. La glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis, la síntesis de triglicéridos se da prácticamente a nivel de citosol y, muy importante, nuestra batería energética, que es la mitocondria, aquí se llevan a cabo la mayoría de los procesos energéticos. El ciclo de Krebs, la beta-oxidación y la fosforilación oxidativa, aunada a la generación de la cadena transportadora de electrones. Toda esta compartimentalización hace más factible que nosotros podamos entender más fácil cómo es este metabolismo. Vamos a ver que nosotros vamos a partir aquí, del citosol. Vamos a empezar con la glucólisis. Y esa glucólisis después se va a ir a este organelo, a la mitocondria. Y vamos a ver que la mitocondria es un organelo bastante complejo. Vamos a ver estas vías de manera general. La glucólisis como proceso catabólico, su finalidad es producir piruvato. Eso es lo que hace. Genera 2 moléculas de piruvato a partir de una glucosa, ¿de acuerdo? Y en ese proceso de generación puede producir 2 especies o 2 transportadores de electrones, que en este caso es el NDH, o para los cuates, nicotinamina, adenín, dinucleótido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Todos estos NDHs al final vamos a ver dónde van a quedar, ¿de acuerdo? En el ciclo de Krebs, que es donde ya empieza la respiración celular en la mitocondria, se generan no solamente ATPs, sino también se generan NADHs. Y el CO2 del metabolismo se genera aquí, dentro de las muchas moléculas del CO2 que conlleva el metabolismo celular, aquí se genera muchísimo de esto, por un proceso de descarboxilación. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo de Krebs? Generar intermediarios. Empieza con acetilcoenzima A y termina con acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Ya la respiración celular, hablando prácticamente de la cadena transportadora de electrones, pues vamos a ver que estos componentes generados en los diferentes ciclos, como el NDH, el FDH, van a soltar su energía en forma de electrones en la cadena transportadora de electrones, que es el complejo 1, 2, 3 y 4. Y todos estos complejos lo que van a hacer es ocasionar un desequilibrio químico. Van a desencadenar un cambio en las concentraciones de protones de la mitocondria. Vamos a ver eso a detalle y les va a dar dolor de cabeza también. Vamos a tocar un poquito de algo llamado fermentación y Doctor, vamos ¿le a ver. puedo preguntar algo? Claro que sí. Es que, bueno, la respiración celular como producto es el vapor de agua, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, pegamos un espejo o algún cristal a nuestra nariz y se empaña. Ahí podemos ver, pues, que sí es vapor de agua, ¿no? Pero, ¿cómo es vapor de agua si se supone que la
el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, más o menos. O sea, ¿cómo es que se produce eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estás hablando de que tu boca está hirviendo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. A ver. Eso es lo que me confunde, porque pues, ¿cómo puedes exhalar vapor de agua si no puedes soportar esas temperaturas tu cuerpo, ¿no? Ok. Entiendo un poquito la discrepancia física de los estados de la materia, pero te voy a preguntar algo bastante sencillo. ¿Recuerdan cómo liberan energía con el sudor? ¿Cómo liberan energía con el sudor? Ajá. Ustedes sudan, ¿no? ¿Y para qué sudan? Para regular la temperatura corporal. Ok, para regular la temperatura. ¿Qué propiedades del agua utilizas ahí para regular la temperatura? Calor latente, calor de evaporación. Ok, calor latente de vaporización. Y el calor específico, ¿no? Fíjense, es muy bonito esa idea que tiene su compañera Natalie, porque si a mí me dijeran desde un inicio, oye, se supone que el vapor de agua está a 100 grados, ¿cómo demonios yo libero vapor de agua de mi aliento? ¿Cómo demonios hago eso? Una cosa es la temperatura, muchachos, y otra cosa la energía, ¿de acuerdo? La temperatura es una forma de calor, de medir el calor. Cuando hablas de energía, hablas de otra cosa. Supongamos, cuando ustedes sudan, lo voy a hacer rapidísimo, muchachos. Voy a dejar de transmitir y voy a poner el pizarrón. Rapidísimo, para no quedarnos con la maldita duda. ¿Pueden ver el pizarrón, muchachos? Sí, profe. Ah, perfecto. Imagínense. Ok. Esta es su piel, ¿de acuerdo? Es mi color de piel, color cartoncito, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos la piel, tenemos un montón de moléculas que están vibrando de manera natural. ¿Por qué? Porque somos sistemas entrópicos y estamos vibrando constantemente. ¿Qué pasa cuando aumentamos el calor en las moléculas, muchachos? ¿Cómo son las vibraciones? Más rápidas. Más rápidas, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos calor, es decir, aumenta nuestra temperatura, por ende, aumenta nuestra energía. Si aumenta nuestra energía, aumentan nuestras vibraciones. Y estas cosas empiezan a vibrar mucho más. Con ganas. Como sonajas de recién nacido, muchachos. Con ganas. Y esas vibraciones son las que nosotros sentimos como temperatura. Aquí, en la piel, tenemos agua. Ah, ya no voy a dibujar. Voy a dejar ahí el agüita, ¿de acuerdo? ¿El agua qué podría formar, muchachos? Una característica del agua. ¿Fuentes de hidrógeno? Eso, muy bien. ¿Fuentes de hidrógeno? Fuentes de hidrógeno. Bonds of hydrogen. Ok. Pues estos puentes de hidrógeno, muy bonitos, ¿eran fuertes o débiles? Fuertes, porque para romperlos necesitas mínimo 100 grados centígrados en el caso del agua. Ok. Son enlaces débiles. Sí, porque son débiles. Si rompes uno, se rompe todos constitutivamente. Son débiles, pero juntos hacen fuerza. Esa es la gran diferencia. Justamente lo que me dicen de la temperatura. Y en el aire, diría mi sobrino, ¿qué hay en el aire, muchachos? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y qué también hay? Agua. Agua, muchachos. ¿Y qué creen? Lo que ocasionas en este sistema es que tengas tanta energía
y voy a ponerlo en una línea más delgada, tengas tanta energía que estas vibraciones que tienes acá se empiezan a transmitir a las moléculas de agua. Y van a absorber esa energía en forma de vibraciones. Y absorben tanta energía que ¿qué creen que pasa con estos puentes? ¿Se rompen? Se rompen. Se rompen. Y entonces la energía que tenías aquí comenzó a traspasarse ¿a quién? ¿A las moléculas de qué? De agua. Y es cuando estas moléculas de agua se empiezan a romper. ¿Y qué pasa cuando rompes esa interacción entre las moléculas de agua? Cambia el estado de agregación del agua. Exactamente. Pasa a vapor de agua. ¿De acuerdo? ¿Llegaste a 100 grados? No. No. Lo que hiciste fue simplemente transferir una alta cantidad de energía para poder romper los enlaces. ¿De acuerdo? ¿Por qué dispersamos bien el calor? Porque el agua tiene un calor latente de vaporización bastante alto y un calor específico también bastante alto. Necesitamos mucha energía para poder cambiar el estado de la materia, al menos en menos del agua. Al requerir tanta energía, absorbe muchísima energía y dispersa esa energía en forma de calor evaporándose. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo hervir a 100 grados que transferirle unos 200 kilojoules. ¿De acuerdo? Ay, gracias, doctor. Ya me resolvió mi duda existencial. ¿Perfecto? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces dejo de transmitir esto. Muy bien, muchachos. Bueno, pues ya que tenemos esa parte, vamos a continuar con la presentación. Ok. ¿Pueden verla? Díganme que sí. No. Oh, me lleva. A ver, permítanme. ¿Ahora? Ya estoy. Perfecto. Ok. Entonces, después de saber por qué sudamos y por qué tiramos vapor de agua por la boca y no estamos hirviendo, vamos a ver que justamente otras vías metabólicas asociadas a la glucosa, pues en vez de seguir una vía normal como de glucosa piruvato, este piruvato podemos transformarlo en otro intermediario. ¿Recuerdan el ácido láctico que ustedes veían en el primer bloque que les causaba acidosis? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ese lactato viene del metabolismo del piruvato por la lactato deshidrogenasa, que también la vamos a ver, ¿eh? Aquí lo estamos generalizando mucho. Es un tipo de fermentación. ¿Por qué? Porque la fermentación se da en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. ¿Queda claro, muchachos? El metabolismo en presencia de oxígeno es el que nos va a ir desde glucólisis hasta ciclo de Krebs. El metabolismo anaeróbico nos va a dar la formación de lactato. ¿De acuerdo? Todo lo vamos a ir continuamente diciendo para que les quede claro. Pero es bueno que de una vez lo vayan viendo. Glucosa, piruvato, acetaldehído, etanol. Bueno, nosotros no somos levaduras, pero bueno. Hay otras vías que es bastante bonita, la vía de las pentosas, cómo se mueven los carbonos y se están generando constantemente estos intermediarios. Y vamos a ver que en específico de esta vía de las pentosas obtenemos un intermediario muy importante, que es el NAD, de hecho lo voy a escribir, NADPH. Y este condenado lo van a ver constantemente en segundo año en inmunología cuando vean actividad microbicida de los neutrófilos y la vía de la NADPH oxidasa. Pero ya lo van a ver. ¿Cómo movemos la energía? Bueno, la mayoría de la energía la movemos en forma de ATP, que es este adenosín trifosfato. Esta molécula es la que contiene altos niveles de energía constantemente. Está formada por una ribosa, vamos a ver qué es una ribosa, una base nitrogenada que es adenina, que eso lo van a ver en tercer bloque, y lo van a ver por una molécula de trifosfato que está acá. ¿De acuerdo? No se preocupen, estos son generalidades, vamos a repasarlas una por una. ¿De acuerdo? Este adenín
trifosfato, adenosín trifosfato, tienen distintos niveles de energía. Vean, ahí dice que la formación de ADP y la hidrólisis de ATP tiene menos 30.5 kilojoules. ¿Qué significa esto, muchachos? Que sea menos 30.5. ¿Que inhibe? ¿Se refiere a eso? No. ¿Que desprende? Se desprende, ok. ¿Qué significa encontrar un valor negativo de delta G? Que es espontáneo. Exacto, muy bien. Exacto, es correcto. Es espontáneo, muchachos. Recuerden, cuando hablábamos de delta G, ¿qué pasaba cuando el delta G era positivo? No se producía ninguna reacción. No se producía, teníamos que suministrar la energía. ¿Qué pasaba cuando el delta G era negativo? Era espontáneo. ¿Y cuando el delta G es igual a 0? Está en equilibrio. Perfecto, muy bien. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esos 3 niveles de energía libre. Espontaneidad, no se lleva a cabo, y equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigue siendo lo mismo. Bueno, la ventaja del ATP es que podemos degradarlo hasta ADP y AMP, adenosín difosfato o adenosín monofosfato. ¿De acuerdo? ADP o AMP. Está de más estar leyendo esto, muchachos. Las funciones del ATP, pues prácticamente es liberar energía. Esta energía que tenemos acá se da de manera espontánea y estos menos 30.5 kilojoules son los que nosotros podemos utilizar en cualquier tipo de reacción, ¿de acuerdo? Algo interesante, y se los voy a dejar de tarea otro día, es que vean dónde está el ATP, muchachos. Aquí. Y quedamos que entre más negativo, más energía, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Ok. Vean dónde está el fosfenol piruvato, que es un intermediario de la glucólisis. Pues está hasta acá, jóvenes. Yo no soy Diosito para decirle cómo hacer las cosas, pero yo creo que ese fosfenol piruvato hubiera servido mejor para dar energía que el ATP. ¿Sí lo ven en los niveles energéticos, muchachos? Como esos niveles energéticos constantemente, que entre más negativo sea, más energía va a liberar, pues el fosfonol piruvato, incluso la fosfocreatinina y el bifosfoglicerato, son componentes altamente con una alta cantidad de energía a diferencia del ATP. Pero ¿por qué no lo transmitimos? Nos vamos a analizar eso más adelante. ¿Por qué demonios el ATP y no el fosfonol piruvato o el bifosfoglicerato? Y bueno, algunos transportadores de electrones que ya son el NADP o NAD, que es el nicotinamín adenin dinucleótido. No necesitan aprenderse la fórmula, nada más que el nombre. Vamos a ver que está asociada a un montón de enzimas. Desde el ciclo de Krebs hasta la glucólisis. También en las enzimas como la lactato deshidrogenasa, que puede generar lactato de manera anaeróbica, también tiene que ver. La bendita cruda que les da por la ingesta de alcohol tiene que ver mucho los transportadores de electrones. El FDH2, que tiene que ver justamente con el ciclo de Krebs y con la descarboxilación del piruvato, que también tiene que ver, que es flavina adenin dinucleótido. Nuevamente, no se tienen que aprender los nombres, deben de aprenderse prácticamente esta nomenclatura que son FAD y FDH2 y FMN, FMNH2, ¿de acuerdo? Que también participan en un montón de procesos asociados no solamente a carbohidratos, sino a lípidos. Y al final de este bloque vamos a ver cómo de la célula que nosotros hablemos, vamos a referenciarnos al tipo de metabolismo que va a realizar, ¿de acuerdo? No se preocupen, eso simplemente son generalidades. Vamos a ver cada una de estas vías metabólicas, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, yo los veo. ¿Cuándo los veo, jóvenes? El miércoles. El miércoles. El miércoles. A ver, el miércoles, por favor, quiero que lean carbohidratos. Ahorita les voy a mandar